Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. Sweet Home, Alabama. Bienvenidos a la cultura radiofónica. Qué gustazo. De verdad, de corazón se los decimos. Primeramente, un fuerte abrazo y un abrazo cualitativo y cuantitativo porque nos llega información de que este programa pues lo oye muy poca gente o nadie, ¿eh? Prácticamente nadie lo oye, pero ¿qué tal? Todos los que lo escuchamos somos muchísimos. Y a los datos me remito. Aquí está ahora la banda Blondie. Seguimos en la semana de Michael Jackson. Jueves, ya queda un día solamente para entregar boleto doble hoy. Tenemos 5 boletos dobles más, así que conéctate con nosotros. Envía tu moneda conmemorativa y gana. El regreso de Michael en los 90, ya con otro productor detrás de él. Estaba Teddy Riley, Bruce Sweden y Bill Bottrell. En la época en que Quincy dejaría de acompañarlo. Y en la época también, en ese momento en que deslumbra al mundo porque el vitiligo lo obligaba prácticamente a maquillarse un poco más. El problema en la piel había avanzado y entonces pues prácticamente se tenía que mostrar de un color diferente de tez. Y entra todo el tema de la polémica, pero en la producción de Dangerous aborda temas precisamente contra el racismo, la pobreza, la superación personal, la cultura múltiple, el bienestar y la infancia en el planeta entero. Llegaría Dangerous en ese 1991, que marca, después de 4 años del disco Bad de 1987, este gran regreso, y el primer disco en solitario en la etapa con Quincy Jones, que tendría otro productor. Y bueno, pues se empieza a especular, como siempre, el amarillismo y los reporteros de ocasión y periodistas sin conocimiento decían, ¿qué puede ofrecer Michael? Ha hecho todo. ¿Qué podrá hacer? Y de pronto, primeramente, el video de Black or White es una locura. Que, por cierto, no sabía que lo había dirigido también quien dirige el video de Thriller, John Landis. De hecho, hay una peculiaridad con John Landis, que siempre que dirige los videos o las películas, está trajeado. Es un hombre elegante, va de traje completo a trabajar, y si se fijan en la etapa final o en la escena final de Black or White, entra con una de las modelos y es él, John Landis, totalmente trajeado en esa escena. Bueno, pues llegamos a esta etapa de Michael, que no estará en la película, por cierto, hay algo muy importante, porque la película biográfica llega hasta la época de Bad. Ya en la época de Dangerous y lo que viene después es la época más complicada y también, pues yo creo, la más exitosa en esos 90 de Michael. Y bueno, la crítica, como les comentaba anteriormente, del gossip que no sabe qué opinar, especulaba qué puede ofrecer, qué va a hacer. Ya no hay nada para Michael. Y entonces llega este disco que me decía un especialista en el tema de Michael Jackson, el buen Ramiro Rivera, que no tiene comparación. Es cierto, porque tiene muchos artistas invitados. Está Heavy D, de Heavy D and the Boys. Hay una intervención de la princesa Estefanía de Mónaco que pide que no se le incluyan los créditos. Preciosa Estefanía, que ya había lanzado algo como cantante. Obviamente Slash lo acompañan los riffs de la guitarra de Black or White y muchas personas más en los videos, sus amigos Eddie Murphy, Michael Jordan y todos estos. Magic Johnson creo que también llega a aparecer con él. Y por supuesto Macaulay Culkin y esta grabación en los estudios Warner de esa casa mítica en donde hacen este jam de la canción Black or White. Bueno, ha llegado el momento, jóvenes. Hoy tenemos 5 boletos dobles. ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo. Hay una moneda conmemorativa que creamos aquí en el equipo de producción del Ático. Se lanzó el viernes pasado. La puedes obtener en mis redes sociales. Ahí está, en Carlos Garza Locutor. Me envías un mensaje al WhatsApp 81 23 19 1069 con tu moneda conmemorativa primeramente y tu nombre completo y tu teléfono. Y hoy tendremos los ganadores. 5 o 6 dobles más se van el día de hoy para que nos acompañes el próximo miércoles 22 de abril a las 4 de la tarde, aunque abriremos desde las 3 las instalaciones de este épico lugar, en donde vas a poder empezar con la promoción que tendremos. Ya me confirmó ayer
el equipo de promociones de Multimedios, que le agradezco y le mando un fuerte abrazo a mi amigo Glenn de la Rosa, que tendremos las playeras de Michael. Vamos a regalar playeras de Michael Jackson, padrísimas, gracias al equipo de Moonwalkers, gorras conmemorativas del evento. Vamos a regalar también artículos de colección a la gente que llegue con nosotros, la proyección de la película y una sorpresa, invitados especiales que te van a cautivar. Es un evento de la generación nuestra, que pocos hay eventos para nosotros, ¿no? Hay pocos eventos, pero hoy es momento de recordar y reunirnos. Participa. Tienes exactamente el tiempo que dura el programa el día de hoy para enviar tu moneda conmemorativa y, por supuesto, tu teléfono y tu nombre completo para que el día de la función asignemos tu lugar y tengas una experiencia épica con nosotros y Michael. Avanzamos en la cultura radiofónica. Levanta tu bandera muy alto, porque ahora el enlace es global, mmradio.com. Platica con nosotros. Hoy tenemos pláticas para el trayecto, el Milenio y milenio.com. Hay mucho que platicar y compartir. Qué buen clásico de Faith No More, Falling to Pieces. Y bueno, pues eso me conecta mucho contigo y con los 90, y me conecta mucho en el inicio de mi carrera radial en 1990, un 6 de abril. Y fíjense que si algo he aprendido muy poquito de este medio, porque me encanta aprender todos los días, ahora veo a jóvenes pues con mucha imaginación, mucha creatividad, explorando nuevas maneras de comunicar, y me gusta mucho, admiro mucho a los jóvenes que vienen detrás. Yo no diría detrás, a un lado nuestro, ¿no? Tratando de comunicar hoy en un mundo totalmente diferente en la comunicación. Distinto totalmente, porque tenemos quizá, como lo quieras ver tú, la maldición o la bendición de haber pasado, primeramente, 2 milenios. Somos del siglo pasado, jóvenes. Se escucha extraño, pero así es. Y nos toca una época, un tiempo, en los 80, sobre todo 70 en la infancia, si eres contemporáneo mío, y 80 en donde todo nos deslumbraba, todo nos asombraba. Y las décadas habían sido muy similares en cuanto a la disciplina y el ímpetu, es decir, 50, 60, 70 y 80 se comportaron relativamente igual. Porque yo empiezo en 70 y 80, en la etapa de la Guerra Fría, pero veníamos de la etapa de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial y todos estos conflictos bélicos, ¿no? Y también las décadas de los 70 y 80 que me toca transitar más fuerte, son décadas que continúa la disciplina, el ímpetu, la concordancia familiar muy fuerte. Entonces traíamos ese bagaje prácticamente igual hasta que cambia el siglo. Y fíjense que en el tema de las redes sociales hay un dato muy interesante. Tiene poco este tema realmente. No pasa de 15 años y la fuerza es muy reciente, ¿no? Entonces, pues es una nueva forma de comunicarse que estamos tratando de entender y de comprender. Pero hay un tema muy fuerte en esta manera de comunicar, la inmediatez. Y la inmediatez tiene sus ventajas y sus bemoles y sus pros y sus contras, como todo, ¿no? Voy a todo esto porque el día de hoy quiero compartir contigo que me sigue sorprendiendo cómo este enlace se vuelve global. Y en cuanto yo entro a redes sociales, lo hago obviamente fuera de radio, con un equipo especializado en el tema, porque siempre lo he comentado, yo no hago redes sociales en el programa, porque yo vengo a hacer un programa de radio para ti y para mí, para divertirnos juntos, ¿no? Pero cuando empiezo a explorar esto, me doy cuenta que hay tanta gente que quiere escuchar y saber de los clásicos. Y hay tantas historias que se comentan y se platican de los clásicos que hay detrás. Y me gusta mucho empezar a compartir todo esto para la gente que está en sintonía. Y estas nuevas formas de comunicar enlazan la música que nos gusta a nosotros, y los muy jovencitos las están cantando, las están bailando. Y para muestra AC/DC, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y abuelos, juntos viendo a la banda. Y ahora no me gusta apostar, ni siquiera la palabra, pero bueno, te lo voy a proponer. Observa, no en el evento que vamos a tener con Michael el próximo miércoles, porque ahí estaremos puros amigos de la generación. No, observa en las salas de cine el fenómeno que está causando Michael y verás lo mismo. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y abuelos de la mano para disfrutar de una buena película.
Vengo de esa generación en que los programadores de radio tenían un feeling muy especial para programar. Me lo heredaron, lo sigo teniendo y lo comparto contigo. Es una de las grandes bendiciones de hacer radio viva. Y hay canciones que se hicieron precisamente aquí en Multimedios, fíjense. Hay muchos sencillos que hoy son clásicos que lo hizo posible Multimedios. Y hay hay una historia espectacular. Esta canción llega con nosotros en los 90. Viene como una especie de capítulo underground. No es nada mainstream. Una banda que nadie conocía. Y en ese momento el programador o el encargado del proyecto en el que yo trabajaba, que lo he mencionado miles de veces, la famosa XHJD, dijo: esta canción va a ser un éxito. Y lo fue, no solamente aquí, sino de aquí permeó a los Estados Unidos y al resto del mundo, y el resto es historia. Radio Feeling al aire en el ático. Llegamos a la hora número 2 de transmisión. Vamos a deslizarnos un poco con Bonnie Tyler y el clásico Total Eclipse of the Heart en la cultura radiofónica. Más de lo que tú quieres escuchar que nos enlaza esta mañana. Tenemos boletos dobles. Estaremos frente a Michael la próxima semana a través de la cultura radiofónica. Sigue en sintonía. Levanta tu bandera. ¿Qué te mueve? ¿Qué te lleva? ¿Qué te conecta? De ida y vuelta cada mañana con nosotros. De escucha a escucha. Avanzamos en la cultura radial. Ann y Nancy Wilson, Heart. What About Love. Y ahora un saludo entrañable, lejos, muy lejos. Winger en la cultura radiofónica, Miles Away. No sé ustedes, pero a mí me encantan estas baladas poderosas, ¿no? Que es un mote que le ponen en la Unión Americana. Las famosas Power, del poder de Grayskull, y Ballad, de la balada de Jane. Las Power Ballads. Es un anglicismo que utilizamos mucho acá en el argot de la música, a los que nos gusta la música, ¿no? Una canción poderosa. Hay muchísimas en la historia, pero fíjense que recientemente, y es un dato muy impresionante, se hace una convocatoria para que se plasme estadísticamente cuál es la más solicitada, la más fuerte de la historia, la más sonada y quizá la más fuerte en su mensaje y narrativa, aparte en los acordes y sonoramente hablando. Y hay una ganadora. Bueno, si nos vamos a la estadística. De todas estas Power Ballads que estamos mencionando, hemos tocado muchísimas. Es un ranking que se hace a través de ventas, de streamings, de streams históricos, de rotación en radio. Fíjense todos los parámetros tomados en cuenta. El impacto en la cultura popular y los rankings especializados y críticos en medio. Y si combinas esas fuentes, hay 3 canciones que dominan la conversación. ¿Ok? 3 muy importantes. Voy de abajo hacia arriba. La tercera sería Don't Stop Believin', The Journey, que hace unos años se cataloga como la mejor canción de la historia de los Estados Unidos en una estadística que la lanza y la promueve de esta manera, por lo que causa en el pueblo norteamericano. Aunque no es una power ballad al 100%, entra en la categoría. De abajo hacia arriba, en el número 2 llega November Rain con GNR, porque aparte de ser un gran video, una historia basada en una pareja sentimental que tiene que ver con la banda, especialmente con Axl. Y bueno, finalmente pues llega al segundo lugar en el ranking de la balada definitiva, poderosa. Pero ¿cuál te imaginas que es la primera? Y me enorgullece presentarla y saber que en esta estadística, con los parámetros que te acabo de comentar, de gente especializada en la música, se logra este consenso. Es el número 1 en ranking especializado, por ejemplo, como Ultimate Classic Rock. Ahí está en primer lugar. Fue un fenómeno cultural porque va acompañado de una película grandiosa. Es un legado continuo que no deja de sonar. Sigue siendo una de las canciones más interpretadas en vivo y en homenajes. Y la mezcla es genial porque mezcla perfectamente la balada, el clima épico y la definición. Si hay que elegir una sola o la más importante, jóvenes, escuchas del ático, esta sería la Power Ballad de Power Ballads. Desde ahí te captura, te lleva y nos envuelve. Aquí está
el maestro de Minneapolis, el multiinstrumentista, el magnífico Prince y Purple Rain. Alphaville. Bueno, pues quiero agradecer un comentario que me llega de parte de... Él se presenta como Teo Colors. Yo creo que es el buen Teo. Me dice, Carlos, te estamos escuchando todos los días, nos encanta el ático, pero recientemente como que no hemos escuchado una plática para el trayecto, es lo que me trata de decir. El complemento de todos los días que nos invitas a participar con elocuencia, con retóricas tan atinadas, con pláticas, ¿no? Me dicen por acá. Bueno, mi querido Teo, te tengo que especificar algo muy importante a todos los escuchas del ático. Esta semana, como la estamos dedicando a la semana de Michael Jackson, a regalar los boletos dobles, no quisimos lanzar pláticas para el trayecto para no entrar en el tema y entonces distraer el tema o distraer los boletos. Entonces queremos darle el peso efectivo a nuestra activación para los escuchas que quieren participar. Y el lunes, que ya terminemos con la activación, vamos a reanudar la plática para el trayecto que habla de lo que tú dices. Bueno, te quiero decir, mi querido Teo, que esa es la esencia del programa. La nostalgia, la convivencia, la plática, los barrios, los amigos, que como siempre digo al aire, todos pasamos por ahí. Gracias por tu comentario, bienvenido tu comentario y gracias por ser parte de la familia de la cultura radiofónica. Y bueno, siguen llegando precisamente, me dice aquí Fernando Iglesias, quiero participar, Carlos, y nos envía su moneda conmemorativa. Gracias. Carlos, espero ganar, me dice Luz Beatriz Medina. Gracias, Luz. Me dice Marcial Hinojosa, aquí está mi moneda. Carlos, quiero participar. Flor Álvarez Urdiales también me dice, aquí está mi celular. Quiero participar y aquí está mi moneda, Carlos. Oigan, muchas gracias. Hay mucha gente. Carlos, buenos días, aquí escuchándolos como todos los días. Vengo por mis boletos de Michael, ojalá y gane. Y dice Javier André y me envía su moneda conmemorativa para participar. Y otros que están recurriendo, está en Facebook, en Carlos Garza Locutor, por si no la tienes por ahí. Puedes recurrir ahí y de ahí puedes sacar directamente este sticker, la imagen de lo que es una moneda conmemorativa de Michael Jackson. Ahora, va a ir más allá esta moneda, porque cuando llegues a la sala de cine con nosotros la próxima semana, te vas a encontrar con que, bueno, una sorpresa, no te lo voy a decir. No lo voy a adelantar tanto, pero probablemente vas a ganar mucho más de lo que crees solamente con estar escuchando, y más allá la moneda tiene un valor distinto que ya verás el día que haremos esta función especial de Michael, ¿ok? Gracias por todos los comentarios. Somos una familia finalmente, todo es bienvenido, todo es válido y para mí todo es importante, mi querido Teo. Por eso hoy, esta semana, he querido dedicar precisamente a terminar. Mañana terminamos lo de Michael. Hoy se van 5 dobles, mañana terminamos. La próxima semana plática para el trayecto y nos vamos a enfocar también a lo que sigue en esta temporada número 11 de la cultura radial. Fíjense que ponerle el nombre de un familiar a un avión que iba a provocar uno de los desastres más grandes de la humanidad es algo extraño, ¿no? Bueno, y luego hacer una canción que se bailaba en los antros cuando se lanza y mucha gente no sabía qué significaba, es más extraño aún porque es una canción pegajosa. Estamos hablando del bombardero que lleva a la bomba atómica o la bomba nuclear que caería sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El bombardero no tenía nombre, era una nave, creo que era un B-52, si la memoria no me falla, pero el piloto tenía un familiar. No recuerdo si era su mamá o su tía, pero era su tía o su mamá llamada Enola Gay. Y entonces dice el piloto, le voy a poner así al avión. Y ahí está la fotografía histórica. De hecho, hace poco entrevisté a un hombre que vende firmas de colección con un certificado. Ahí estaba la firma de Michael Jackson. Está en mi podcast en YouTube. Está la firma de Taylor Swift. Está la firma de Al Pacino. Y está la firma en un artículo que me muestra en este video, donde están los miembros del avión que fue a aventar la bomba en el Enola Gay. Ahí está el Enola Gay de fondo y las firmas de ellos. ¿Qué artículo, qué historia, qué momento? Y aquí está la canción, que habla de ese momento, con una metáfora muy especial que hace OMG. Y el nombre del bombardero que lleva este artefacto que se llevaría muchas almas en la historia de la humanidad,
tenía nombre, Enola Gay. Bueno, la fe de ratas y corrección de datos como debe de ser. Ya, es que traer la historia en la mente, aunque la he visto muchas veces. Sí, el Enola Gay fue bautizado en honor a Enola Gay Tibbets, madre del piloto, no era su tía. Yo decía que entre su tía o su mamá. La mamá del piloto Paul Tibbets. Y el bombardero era un Boeing B-29 Super Fortress, el que lleva esta bomba que también tenía un mote muy macabro. Little Boy, sí lo saben, ¿no? En la historia. Y es el que se lanza sobre la ciudad de Hiroshima. Y luego ya 3 días después vendría lo de Nagasaki. Bueno, pues esta canción se bailó y se volvió a bailar. Yo no sé si se sabía el significado finalmente. Y si ves las fotos históricas de ese momento, en agosto de 1945, un 6 de agosto, para ser más específicos y asertivos, aparece el avión, el B-29, la tripulación, y ahí dice Enola Gay, el nombre de la mamá del piloto. ¿Qué historias? Como Kilroy Was Here, que también es un personaje de la guerra, que aparece también en la canción de Mr. Roboto. Kilroy es el enemigo de la música, pero también Kilroy era un ingeniero que estaba en donde se armaban las naves que iban a la guerra, sobre todo los buques, y para certificar que había revisado todos los argumentos técnicos de una buena nave, firmaba Kilroy Was Here. Y entonces cuando los soldados encontraban una embarcación destruida, los enemigos veían que Kilroy Was Here y entonces empezó a hacer un dibujo de una especie de animación, un hombre con una nariz muy larga que se asomaba detrás de una barda y decía Kilroy Was Here, y los soldados enemigos y los soldados aliados lo empezaron a dibujar por los lugares donde pasaban. Muchas historias detrás de esto que están en la música o que convergen con los clásicos, finalmente como la que viene a continuación. Fíjense que le decía ahorita a Arturo que a veces me entra la nostalgia, y ahora con todo el tema de lo que está ocurriendo con esta guerra y más guerra, ¿no? Parece muy lejano, pero estamos hablando de potencias mundiales y de pronto puede haber algún error y se acciona un botón que no se debe de accionar. Y estamos muy cerca de uno de los enemigos de esa guerra. ¿Qué harías? Y lo quiero poner públicamente. Si de pronto te llega un mensaje en donde dicen, ¿sabes qué? El error se cometió, no se pudieron detener, que parece imposible hoy con la tecnología, no se pudieron detener 2 de los misiles, cruzaron el Atlántico y uno va a pegar muy cerca de donde estamos nosotros y es probable que nuestro país y parte de América del Sur sufra una devastación por esto. Pero tus hijos no lo saben. ¿Qué harías con esos últimos minutos? ¿Les compartirías a tus hijos la situación? ¿O te pondrías a jugar con ellos, a abrazarlos y a esperar el momento? ¿Qué tema? De eso trata el clásico que viene a continuación, porque describe a un soldado que le ordenan precisamente tocar ese botón. Y los que están cerca de él le dicen, ¿sabes qué? Es un error. Es un tema que tiene que ver con la Guerra Fría, en donde se especulaba mucho que nosotros lo vivimos jóvenes, de niños prácticamente en los 80, siempre el temor de que si se accionaba, se tocaba un botón que no debería de ser, sería un error eterno. Esta canción habla de eso. Soldado que va a accionar por una orden el botón y él dice en su mente, esto es un error. Pero no un error de un día o 2, no. Un error que puede costar la terminación de una civilización completa o quizá un cambio de paradigma en el planeta. Va muy a fondo esta canción de Men at Work. It's a mistake. Al que le dan la orden para accionar el misil dice, no puedo tocar el botón, es un error. Dice Men at Work en este gran clásico. Bueno, están llegando muchas historias el día de hoy a través del ático. Me dicen, Carlos, y sí, me acuerdo de esa película, es buenísima, de 1995, me dice Víctor Pedraza. Sobre la temática que acabas de describir, es el argumento de la película Crimson Tide o Marea Roja, con Denzel Washington. Es un peliculón, perdón por el término tan vago, pero sí es una película enorme. Marea Roja con Denzel Washington y Gene Hackman, que hace un papelazo también, de esos submarinos perdidos.
en la época de la posguerra Rusia. Bueno, es muy interesante. Véanla, es de 1995. Yo la vi en el cine y es genial. Me siguen llegando más historias. Aquí quiero participar. Carlos, soy Adrián César Álvarez. Gracias, Adrián. Me dicen también, referente a lo que platicas, te recomiendo la película K-19, Widowmaker. En resumen, el submarino K-19 sufre una falla en un reactor nuclear en el mar y los soldados soviéticos estaban dispuestos a dar su vida y hundir el submarino para que explotara abajo del mar porque estaban muy cerca de buques norteamericanos. Y por un error podrían iniciar una guerra mundial. Ese es el tema. Aunque dice escucha que la película está basada en un hecho real que pasó en 1959. Yo lo que haría, Carlos, me dice Carlos Carmona, y creo que la mayoría coincidiría, es abrazarlos, cerrar los ojos, no comentarles nada y disfrutar los últimos suspiros a su lado. Es una situación muy complicada, Carlos. Buen planteamiento, me dice Enrique Cantú. Yo diría la verdad de lo que va a pasar y le diría lo importante que es para mí y estoy muy orgullosa de ella, de mi hija, y recordar con ella todo lo que vivimos mientras que ocurra el suceso. Bueno, hemos platicado de todo el día de hoy. Gracias. Me dice, voy a Saltillo, Carlos. Buen viaje a nuestro querido escucha que está ahorita en sintonía. Y me siguen llegando monedas y monedas de oro de 24 quilates. Imagínense si yo juntara todas estas monedas. Sería genial. Carlos, aquí está. ¿Qué habrá sentido el que activó el botón de la bomba atómica? Según él no sabía. Hay tantas historias detrás de esto, ¿no? Bueno, seguimos en Conexión Global, mmradio.com. Ya te quedan 15 minutos para que demos a conocer ganadores el día de hoy. Y bueno, esta canción es muy pegajosa también, si me permiten el término. Es creada por Boy George y Culture Club y también es lanzada en plena Guerra Fría. Había mucho activismo en la Guerra Fría. Ahí está Nina con los 99 globos rojos y tantas canciones que hablaban del tema, ¿no? De que un error podría costar pues la vida de todos o de muchos en este precioso hogar que tenemos que es la Tierra. Y la canción no habla de los conflictos, ni de héroes, ni de batallas. Habla de que por un ligero error, o por un cargo de intención que no debería de ser, o por una estupidez, dice la canción, pues la guerra se puede desatar. Aquí está Culture Club en la cultura radiofónica, The War Song, en esta transmisión global. Llegamos a este jueves, que es el día en que nos dan la oportunidad de colaborar con Milenio, milenio.com y Telediario, en la plática para el trayecto, tanto en Milenio Monterrey, creo que también en Milenio en Torreón y en Milenio en Tampico. Y bueno, es mejor leerlo si tienen oportunidad. compren Milenio físicamente, a mí me encanta hojearlo, tiene información, sobre todo, bueno, la información oportuna sobre lo que ocurre en el mundo, pero a mí me encantan las secciones de cultura, de música, y pues bueno, es un autogol, pero la plática para el trayecto también. Ayer me decía un amigo mío que le mando un abrazo a Armando Luna, te leo en Milenio, te leo en el periódico cuando voy en el avión, me dice. Gracias, Armando, un fuerte abrazo. Bueno, hoy platicamos rápidamente de el efecto lunar en composiciones musicales. Ya ven que todo lo que viene arrastrando esta conquista o reconquista más bien de la luna, lo planteamos ahí en una impresión donde ponemos canciones que se inspiraron de diferentes perspectivas y maneras sobre este satélite que nos observa y que muchas veces nos platica aquí en Classic 106.9. Una historia que me comparte Andrea Zavala de esta canción de George Harrison. Dice, es un momento en donde llega la imaginación cuando está arreglando el techo de su mansión de Friar Park y se convierte en un mensaje optimista. Qué buena historia, ¿eh? Dice Andrea, él se sentía abrumado por las reparaciones de la casa, con la lluvia tremenda de Inglaterra, y simplemente quiso poner la frase, blow away, que se vaya, todo lo negativo, y simplemente be happy porque estoy feliz. Es una buena canción, Blow Away, de George Harrison. Gracias, Andrea Zavala, que me he declarado públicamente su fan. Va a estar la próxima semana en mi podcast una vez más para platicar de los Beatles, que es un tema grandioso que yo desconozco mucho, pero cuando la escucho a ella, empiezo a recibir buena información
y sobre todo anécdotas muy interesantes sobre todo relacionado a ellos, al cuarteto de Liverpool. Bueno, antes de irnos voy a dar a conocer nuestros ganadores del día de hoy. Boleto doble para Michael. Les voy a dar alguna sorpresa desde ahorita. Lo voy a adelantar, Arturo, una vez, ¿cómo ves? Para toda la gente que está en sintonía, pero será a partir de mañana, ¿ok? Bueno, los ganadores de hoy son María del Carmen Hernández, boleto doble para Michael, la película. Wendy Lisette Marrufo Rojas, Silvia Aguilar, Maricruz Dueñas Alejandro y Fernando Morales. Boletos dobles, ya me dieron su teléfono, su nombre y con su identificación y la invitación que les enviamos van a acudir directamente a la sala y ahí vamos a entregar sus boletos que se van asignando como van llegando, ¿ok? Bueno, la sorpresa antes de irnos para mañana. Nos quedan boletos para regalar, pero mañana no va a haber ninguna restricción. Si desde temprano quieres enviar tu mensaje al 81 23 19 1069, simplemente con tu nombre y tu teléfono, vas a poder ganar. Los últimos boletos los vamos a regalar así. Ya no es necesaria, si no la tienes a la mano la moneda, si la tienes, bienvenida. Pero mañana lo abrimos totalmente los últimos boletos a toda la gente. Desde muy temprano puedes enviar tu mensaje. Ya cuando estemos en cabina empezaremos a ver y todos, absolutamente todos pueden participar. Dejamos una cantidad importante para los últimos boletos que regalaremos mañana previo a la función especial de Michael, ¿ok? No se la pierdan, es no solo la película, sino un evento muy especial que estamos planeando para ti la próxima semana. Llegamos al final de este momento en esta conexión global. Gracias por lo que me comentaron de la luna y dónde leerlo, ya lo saben, el Milenio, milenio.com. Busquen pláticas para el trayecto o compren su periódico hoy, como lo hice hoy en la mañana, y léanlo, porque aparte los gráficos los hacen excelentes y les agradezco mucho a todo el equipo de Milenio que participa en esto y que me dan la oportunidad de escribir y de compartir muchas historias que son, parecería que todas estas historias de la música son antiguas, pero no. Con esta misión de Artemis 2, la luna se puso más de moda que nunca. Gracias, Arturo Guerrero en la producción. Mi nombre es Carlos. Pásenla genial. Se quedan con Andrea y con The Traveling Wilburys.